Capítulo 17. Las capas narrativas. Hasta este momento hemos aprendido a observar la fotografía desde el punto de vista de la composición. Hemos comprendido que el encuadre consiste en seleccionar, que el peso visual organiza la atención, que las líneas de fuerza conducen el recorrido de la mirada y que la profundidad transforma una superficie plana en un espacio que parece habitable. Sin embargo, todavía falta responder una de las preguntas más importantes de toda la fotografía documental. ¿Por qué algunas imágenes permanecen durante años en nuestra memoria, mientras otras desaparecen pocos segundos después de haberlas visto? ¿Por qué existen fotografías que, aun siendo técnicamente impecables, parecen decir muy poco? Y en cambio, ¿por qué otras, incluso realizadas con cámaras sencillas, poseen una capacidad extraordinaria para emocionar, explicar y permanecer en el tiempo? La respuesta no suele encontrarse en la cámara, ni en el objetivo, ni siquiera en la luz. Con frecuencia se encuentra en algo mucho más profundo. La cantidad de información significativa que una fotografía es capaz de contener. A esta capacidad la llamaremos capas narrativas. Una fotografía puede mostrar una sola cosa, o puede mostrar muchas cosas al mismo tiempo. No muchas cosas en cantidad, muchas cosas en significado. Y esa diferencia es fundamental. El fotógrafo principiante suele buscar un sujeto. El fotógrafo documental aprende a descubrir relaciones. Las relaciones son las que construyen la narrativa. Para comprender este concepto, imaginemos una escena extremadamente sencilla. Una fotografía muestra una pala apoyada sobre el suelo. Nada más. La imagen comunica una información básica. Existe una pala. Ahora imaginemos una segunda fotografía. La misma pala aparece apoyada junto a un árbol recién plantado. La fotografía ya no habla solamente de una herramienta, habla de una acción, habla de una plantación, habla de un trabajo realizado. Existe una segunda capa narrativa. Ahora imaginemos una tercera versión. La pala continúa allí. El árbol recién plantado permanece en el mismo lugar. Pero además aparece un niño sosteniendo una regadera. Al fondo observamos a una persona mayor sonriendo. La fotografía comienza a hablar de otra cosa. Ya no se trata solamente de plantar un árbol, ahora habla de transmisión de conocimientos, de generaciones, de aprendizaje, de continuidad. La herramienta sigue estando presente, pero ha dejado de ser el centro del relato. Acaba de convertirse en una pieza dentro de una historia mucho mayor. Eso es una capa narrativa. Una fotografía que contiene varias capas no necesita explicar cada una de ellas. Simplemente permite que existan al mismo tiempo, y el observador las irá descubriendo poco a poco. Las grandes fotografías documentales rara vez revelan todo en el primer segundo. Invitan a permanecer, a mirar nuevamente, a descubrir relaciones que inicialmente pasaron desapercibidas. Cada nueva observación revela una información distinta. Este fenómeno explica por qué algunas imágenes parecen crecer con el tiempo, no porque cambien, sino porque nosotros descubrimos nuevas capas de significado. Aquí conviene detenernos en una idea muy importante. Una capa narrativa no consiste en agregar objetos, consiste en agregar significado. Existe una enorme diferencia. Muchas personas creen que una fotografía se vuelve interesante cuando contiene muchos elementos. En realidad suele ocurrir exactamente lo contrario. Demasiados elementos pueden producir confusión. La riqueza narrativa no depende de la cantidad, depende de las relaciones. Imaginemos un banco de trabajo dentro de un pequeño taller rural. Sobre la mesa descansan unas tijeras de podar, un cuaderno abierto, un lápiz y un pequeño sobre con semillas cuidadosamente etiquetadas. No hay nada espectacular. Sin embargo, esa fotografía puede contener numerosas capas narrativas. Las tijeras hablan del trabajo, el cuaderno habla del registro. El lápiz habla de planificación. Las semillas hablan del futuro. Ninguno de esos objetos explica nada por separado, pero juntos construyen una historia, y esa historia aparece sin necesidad de una sola palabra. Esto constituye una de las mayores fortalezas de la fotografía documental, la capacidad de sugerir. No necesita explicarlo todo. Confía en la inteligencia del observador. Le entrega información suficiente para que él mismo complete parte del relato. Por eso la fotografía es un lenguaje extraordinariamente participativo. El espectador nunca observa pasivamente. Interpreta, relaciona, recuerda experiencias personales, formula hipótesis, completa vacíos. En cierto modo, cada fotografía se termina de construir dentro de la mente de quien la observa.
El fotógrafo solamente proporciona las piezas. El significado final nace del encuentro entre la imagen y el observador. Las capas narrativas favorecen precisamente ese encuentro. Veamos un ejemplo completamente distinto. Supongamos que fotografiamos una vieja bicicleta apoyada junto a un camino de tierra. Si únicamente vemos la bicicleta, la fotografía puede resultar agradable. Pero si observamos además unas botas cubiertas de barro apoyadas sobre el portaequipajes, comenzamos a imaginar una historia. Alguien llegó hasta allí, trabajó, quizá regresará. Si además descubrimos un sombrero colgado del manubrio y una pequeña canasta con herramientas, la historia continúa creciendo. Ninguna persona aparece en la fotografía. Sin embargo, sentimos claramente la presencia humana. La ausencia también puede convertirse en una capa narrativa. Los objetos hablan de quienes los utilizaron, y en muchas ocasiones lo hacen con enorme fuerza. Los arqueólogos trabajan precisamente de esa manera. Reconstruyen civilizaciones enteras a partir de herramientas, construcciones y objetos cotidianos. La fotografía documental comparte parte de esa lógica. No registra únicamente personas, registra huellas. Y las huellas cuentan historias. Existe otro aspecto fascinante: el tiempo. Toda fotografía representa un instante. Sin embargo, algunas consiguen sugerir pasado, presente y futuro simultáneamente. Pensemos en una imagen donde aparece un árbol centenario. Bajo su sombra vemos un banco recién construido, y junto al banco un pequeño árbol recién plantado. En una sola fotografía conviven tres tiempos distintos. El árbol antiguo habla del pasado, el banco habla del presente, la pequeña planta habla del futuro. La imagen deja de ser únicamente espacial, comienza a ser temporal. El observador ya no contempla solamente un lugar, contempla una historia en desarrollo, y precisamente eso constituye otra capa narrativa. Los grandes fotógrafos documentales desarrollan una extraordinaria sensibilidad hacia estas relaciones temporales. No buscan únicamente aquello que ocurre, buscan aquello que conecta diferentes momentos de la vida. Una semilla contiene el futuro, un tronco cortado contiene el pasado, una cosecha contiene meses de trabajo invisible. Todo eso puede coexistir dentro de una misma fotografía, siempre que el fotógrafo aprenda a reconocer esas relaciones. Existe además una dimensión emocional. Las emociones rara vez aparecen aisladas. Con frecuencia nacen precisamente del encuentro entre distintos elementos. Imaginemos un viejo banco de madera situado bajo un árbol. Sobre el banco descansa un libro abierto. No vemos a ninguna persona, pero muchos observadores sentirán inmediatamente una sensación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a construir una historia. Alguien estuvo allí, quizá volverá, quizá solamente se ausentó unos minutos. La fotografía no afirma nada, sugiere. Y esa sugerencia produce emoción. Ahora imaginemos exactamente el mismo banco, pero completamente cubierto por hojas secas. El libro ya no está. La madera aparece deteriorada. El árbol ha perdido sus hojas. La narrativa cambia completamente. Los objetos son casi los mismos. Sin embargo, las relaciones temporales y emocionales se transformaron. Las capas narrativas evolucionaron. Esto demuestra que la narrativa no depende únicamente de los sujetos fotografiados, depende de las relaciones que establecen entre sí. Aquí conviene introducir una idea fundamental. Toda fotografía documental responde consciente o inconscientemente a una pregunta: ¿de qué trata realmente esta imagen? La respuesta rara vez coincide con aquello que aparece físicamente. Una fotografía puede mostrar un árbol, pero tratar sobre la paciencia. Puede mostrar unas manos, pero tratar sobre la experiencia. Puede mostrar una herramienta, pero tratar sobre el trabajo. Puede mostrar una casa, pero tratar sobre el paso del tiempo. El fotógrafo aprende progresivamente a distinguir entre el contenido visible y el significado profundo. Las capas narrativas permiten precisamente ese tránsito. Nos llevan desde el objeto hacia la idea, desde la apariencia hacia el sentido. Existe otro recurso extraordinariamente poderoso: la contradicción. Cuando dos elementos aparentemente incompatibles aparecen juntos, la fotografía adquiere inmediatamente una nueva dimensión narrativa. Por ejemplo, una delicada flor creciendo entre piedras, una vieja máquina cubierta por enredaderas, un árbol naciendo dentro de un muro abandonado. La contradicción genera preguntas, y las preguntas mantienen viva la atención del observador. La fotografía deja de ofrecer únicamente respuestas. Comienza también a formular interrogantes. Las mejores imágenes documentales suelen equilibrar ambas cosas. Explican, pero también despiertan curiosidad.
Porque la curiosidad prolonga la observación, y cuanto más tiempo permanece una persona frente a una fotografía, mayores posibilidades existen de que descubra nuevas capas narrativas. Aquí aparece un error frecuente: intentar construir demasiadas historias dentro de una sola imagen. La narrativa necesita claridad, no acumulación. Las capas funcionan como las voces de un coro. Cada una posee una función, pero todas deben contribuir a una misma obra. Si cada elemento cuenta una historia completamente distinta, la fotografía pierde coherencia. El observador deja de construir relaciones, comienza simplemente a acumular información. Por eso una buena fotografía documental suele desarrollar un tema principal y varias capas secundarias que lo enriquecen. Nunca lo contradicen. Pensemos ahora en un ejemplo relacionado con el paisaje. Observamos un pequeño valle. En primer plano aparece un antiguo muro de piedras construido hace décadas. Más allá vemos cultivos actuales. Al fondo, un bosque en recuperación. La fotografía habla simultáneamente de historia, de trabajo presente y de regeneración futura. Tres tiempos, tres procesos, tres capas narrativas. Todo ello dentro de un solo encuadre. El fotógrafo no inventó ninguna historia, simplemente aprendió a reconocer las que ya existían. Y este quizás sea uno de los mayores aprendizajes de toda la fotografía documental. Las historias casi nunca necesitan ser creadas, necesitan ser descubiertas. La realidad está llena de narraciones silenciosas, las herramientas, las cicatrices de un árbol, las marcas sobre una mesa, la pintura desgastada de una puerta, las huellas sobre un sendero. Todo habla. La diferencia entre un observador común y un fotógrafo documental consiste precisamente en esa capacidad. Uno ve objetos, el otro descubre relatos. Existe además una narrativa construida mediante la repetición. Una fotografía donde aparecen decenas de plantas iguales y una única diferente produce inmediatamente una pregunta: ¿por qué esa planta es distinta? Una serie de ventanas cerradas y una sola abierta. Varias herramientas nuevas y una completamente desgastada. La excepción construye narrativa, porque rompe la expectativa. Nuestro cerebro presta enorme atención a las anomalías, no únicamente por razones estéticas, también por razones evolutivas. Durante miles de años, detectar aquello que era diferente podía significar la diferencia entre sobrevivir o no. La fotografía utiliza continuamente ese mecanismo. Lo diferente atrae, lo diferente pregunta, lo diferente cuenta una historia. Otro aspecto importante consiste en comprender que las capas narrativas pueden construirse tanto durante la toma como durante la edición del proyecto, no necesariamente mediante edición digital, sino mediante selección. Los grandes fotógrafos realizan cientos de fotografías, pero solamente unas pocas forman parte del relato final. Cada imagen dialoga con las demás. Cada una aporta una capa distinta. Por eso, la fotografía documental rara vez termina cuando se apaga la cámara. Continúa durante la edición narrativa. ¿Qué imágenes permanecen? ¿Cuáles sobran? ¿Cuáles fortalecen la historia? ¿Cuáles solamente repiten información? Estas decisiones también forman parte del lenguaje fotográfico y con frecuencia determinan la calidad final de un trabajo mucho más que la propia captura. Con el paso de los años, descubrirás que la cámara deja de ser el centro de la fotografía. El verdadero centro será tu capacidad para observar relaciones, porque las relaciones producen significado, y el significado constituye el verdadero patrimonio de una imagen documental. Una fotografía técnicamente impecable puede resultar olvidable. Una fotografía llena de significado puede permanecer viva durante generaciones, no porque sea perfecta, sino porque sigue teniendo algo nuevo que decir cada vez que alguien vuelve a observarla. Ese es el objetivo de las capas narrativas: construir imágenes que no se agoten en la primera mirada, imágenes que inviten a regresar, a descubrir, a pensar y sobre todo a comprender que la realidad siempre contiene muchas más historias de las que percibimos a simple vista. En el próximo capítulo estudiaremos el equilibrio visual. Analizaremos cómo distribuir los distintos elementos dentro del encuadre para que dialoguen entre sí sin competir innecesariamente, comprendiendo que el equilibrio no consiste en repartir objetos de manera simétrica, sino en organizar las fuerzas visuales para que la fotografía comunique exactamente aquello que el autor desea expresar.